que ahí en el diagrama de cuerpo libre hay una fuerza que va hacia la derecha, que está en el eje X, que es positiva. Entonces eso me indica que es la dirección, ¿no? Pero tenemos adicionalmente otras dos fuerzas que van en sentido contrario. ¿Cuáles son esas otras dos fuerzas? Son, tenemos por un lado, la fuerza del resorte, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos la fuerza del amortiguador, que van en sentido contrario. ¿Esa parte es clara? Sí, tutor. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar las ecuaciones? Entonces, pues tenemos la masa y tenemos la fuerza 1, tenemos la fuerza del resorte, la fuerza del amortiguador. Lo único es sacar las ecuaciones, ¿no? Entonces acá yo estoy suponiendo, acá en este ejemplo, que mi masa va a ser de 23, porque supuestamente pertenezco al grupo 23, acá le puse otro coeficiente de amortiguamiento y aquí otra constante para el resorte. Entonces, pues sabemos que la sumatoria de fuerzas en un sistema dinámico va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces acá pues simplemente pues tenemos la fuerza 1, que es la entrada de nuestro sistema, menos la fuerza 2, que vendría siendo la fuerza del resorte, menos la fuerza 3, que vendría siendo la fuerza del amortiguador. Esta sumatoria de fuerzas me tiene que dar la masa por la aceleración. Entonces, ahora vamos a mirar la fuerza 2 a qué equivale. La fuerza 2 es la fuerza que ejerce el resorte, que va en oposición a la fuerza de entrada. Entonces, esa fuerza está, si tomamos un libro de física, nos va a decir que va a ser igual a la constante del resorte por el desplazamiento. Entonces, en este caso, la constante del resorte, acá yo la tengo que es 24 y tengo un desplazamiento x de t, porque está en el eje x. Si me estuviera moviendo en el eje y, pues sería y de t, pero en este caso, pues me estoy moviendo en el eje x, entonces yo estoy tomando mi referencia como x de t. La fuerza 3, que es la del amortiguador, entonces tenemos que el coeficiente multiplicado por la velocidad con respecto al tiempo. Pero entonces nosotros sabemos que la velocidad con respecto al tiempo, si la derivo, obtengo la posición. Entonces, la fuerza 3 del amortiguador va a ser igual al coeficiente por la derivada de del desplazamiento en este caso con respecto al tiempo. Entonces ahí ya conozco F2 y F3 y lo único que voy a hacer es despejar F2 y F3. Entonces acá digo F1 menos 24, que es el coeficiente, menos 24, que es la constante, qué pena, la constante por el desplazamiento.
menos 13, que es el coeficiente, por la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a la masa, que en este ejemplo que yo les estoy dando, la masa es de 23. La masa es de 23 y la aceleración. Entonces, ya sabemos que si derivamos la aceleración, vamos a obtener la velocidad. Y si derivamos esa velocidad, vamos a obtener la posición. En este caso, sería el desplazamiento. Entonces, si derivamos 2 veces la aceleración que vamos a obtener, la posición, en este caso, va a ser el desplazamiento con respecto al tiempo. Ah, bueno, acá me hizo falta de t al cuadrado. Bueno, entonces ahora lo único que tengo que hacer es despejar F1, que es mi fuerza de entrada, la fuerza que yo apliqué para que mi sistema, en este caso mi carrito, se desplazara. Entonces desplazo, reemplazo, qué pena. Entonces todo esto que está acá restando pasa al otro lado, sumar. Entonces acá yo ya tengo una ecuación diferencial que describe mi sistema de masa, resorte, amortiguador. Entonces acá hay algo que miramos dentro de la guía, que nos pide en un apartado linealizar el sistema. Pero en este caso el sistema es lineal. ¿Cómo sabemos que el sistema es lineal? Porque no tiene una, por ejemplo, x de t no tiene una raíz, ¿cierto? No tiene un logaritmo, no tiene un elevado al cuadrado. Entonces, el exponente de x de t es 1. Entonces, sabemos que nuestro sistema es lineal. Entonces, no hay necesidad de linealizar. Entonces, ese punto para este caso, para el sistema de masa, resorte, amortiguador, no iría. Bueno, entonces, una vez que yo tengo esta función, esta ecuación diferencial, lo que voy a hacer, según lo que me pide la guía de actividades, es sacarle la transformada de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, al plano complejo S. Entonces, ¿cómo hago para pasar para sacarle la transformada de Laplace? Entonces, lo único que voy a hacer es utilizar el operador laplaciano. Ustedes ya conocen por los cursos anteriores que hay unas tablas de transformada de Laplace y hay unas propiedades de transformada de Laplace. Entonces, saco transformada de Laplace a ambos lados. Entonces me quedaría que la transformada de Laplace de mi entrada, que es la fuerza 1, va a ser igual a la transformada de Laplace de todo lo que tengo acá. Entonces, sabemos que por propiedades, la transformada de Laplace de todo lo que tengo acá, de estas sumas que tengo acá adentro, lo puedo expresar como la transformada de Laplace independiente de cada una. Entonces, acá lo único que estoy haciendo es sacarle transformada de Laplace a cada término. Ahora acá 23 es una constante, por lo tanto lo puedo sacar de la transformada de Laplace, porque las constantes no, la transformada de Laplace de una constante pues es la misma constante. Como acá el 3 se lo puedo sacar de la transformada de Laplace.
Acá el 24 lo puedo sacar de la transformada de Laplace. Ahora para la derivada. Entonces, según las tablas de transformada de Laplace o las propiedades de transformada de Laplace que encuentra uno en las tablas, uno encuentra que la segunda derivada se puede expresar como s al cuadrado por x de s. Entonces, acá lo único que hice fue este x de t lo voy a pasar al plano s. Entonces, ¿cómo lo voy a pasar? Acá cambio este x de t, o cambio por una x mayúscula con respecto a s. Y como acá tengo la segunda derivada, entonces acá es por s al cuadrado. Lo mismo acá. Tengo una sola derivada, entonces es s a la 1. Y acá quedaría x de s. Y la transformada de x de t simplemente va a ser x de s. Pues teniendo en cuenta eso, acá yo tengo x de t, pero le estoy sacando la segunda derivada, ¿no? Entonces acá lo único que voy a hacer es s al cuadrado, o sea, esto que tengo acá, x de s. Y acá solamente estoy derivando una vez, entonces me quedaría s x de s. Y acá simplemente tengo x de t, pues iría sin ir acompañada de la s, o sea, quedaría solamente x de s. Entonces, acá ya tengo pasada mi función al plano s. Acá lo único que tengo que hacer es sacar la función de transferencia. La función de transferencia es la salida sobre la entrada. Entonces acá, ¿cuál era mi salida? Mi salida era el desplazamiento. Entonces acá yo tengo que es x de s, mi desplazamiento, o sea, x de s va a ser mi salida. ¿Y cuál era mi entrada? Mi entrada era la fuerza 1. Entonces, fuerza 1 de esa es mi entrada. Entonces, ¿cómo hago? Primero tengo que factorizar esto. Es para a cada término común x de s. Entonces, acá quedaría esto factorizado. Todo esto que tengo acá quedaría multiplicado por x de s. Ahora, como debo despejar x de s, entonces x de s está multiplicando con todo esto que tengo acá. Entonces, como está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Pues me quedaría la entrada sobre todo eso que tenía multiplicando, ahora queda dividiendo. Entonces, como es mi salida sobre mi entrada, entonces ahora lo que voy a hacer es pasar este F1 de ese que tengo acá multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces aquí simplemente me quedaría que 1 sobre 23s al cuadrado más 13s más 24 va a ser igual a mi salida sobre mi entrada, que esto vendría siendo mi función de transferencia. Entonces acá ya tengo la función de transferencia. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, tutor. Listo.
Ahora lo que me piden es una vez yo tengo mi sistema, mi función de transferencia es determinar el estado transitorio y el estado estacionario. Entonces, como en mi estado transitorio es entonces con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces, ¿cómo se me va a comportar en el momento inicial mi sistema? Entonces, hay, como lo vieron en la webconferencia, hay varios tipos de sistemas que está el subamortiguado, el sobreamortiguado, el subamortiguado, y hay sistemas que son oscilantes, entonces que nunca se van a estabilizar. Hace todo dividido entre 2A. A pues va a valer 1, B vale 0,57 y C vale 1,04. Entonces acá hago las operaciones matemáticas, coloco, despejo. Y acá me encuentro que tengo una raíz negativa. Entonces, como sabemos, la raíz negativa es un número imaginario. Entonces, en este caso, le sacamos a la raíz al número positivo, o sea, 3,84, y le agregamos la letra J o la letra I, que identifica a un número imaginario. Entonces tendríamos acá la parte imaginaria y la parte real de un número complejo. Entonces, acá encuentro que las raíces están en la parte estable de mi sistema. Ah, encuentro el semiplano. Mm. Bueno, acá está. Entonces, sabemos que el semiplano izquierdo del plano complejo va a ser estable. Si mis polos se encuentran en esta zona, quiere decir que mi sistema es estable. Si mis polos se encuentran a este lado de la parte derecha, vamos a tener que mi sistema es inestable. En este caso, ¿cómo sabemos que está en la parte estable? Porque la parte real, que es esta parte de acá, el X negativo, bueno, en la parte real más bien, es negativo. Entonces, acá si yo miro, mis polos acá me dieron negativos, los dos. Y aparte de eso, son complejos conjugados, ¿no? Entonces, bueno, ya sé que mi sistema es estable. Entonces, ahora lo único que tengo que hacer es mirar cómo, bueno, esto es en la parte transitoria, ¿no? Ya sé cómo es mi sistema. Ahora en la parte estable, ¿cómo, a qué valor va a llegar? Entonces, para saber a qué valor se va a estabilizar mi sistema, utilizo el teorema del valor final. Entonces, lo único que voy a hacer es coger mi función de transferencia y sacarle el límite cuando ese tiende a 0. Entonces, lo único que hago acá es reemplazar, bueno, acá le hallo a la función de transferencia el límite cuando ese tiende a 0.
Acá pues reemplazo la S por un 0. Esto pues me va a dar 0, esto me va a dar 0, me va a quedar 1 sobre 23 más 24 sobre 23. Y eso me va a dar que mi sistema va a tender a estabilizarse en un 24avo. Entonces, ahí ya sabría en qué valor se estabiliza mi sistema en estado estacionario. Entonces, él va a llegar a estabilizarse en un 24avo. Ahora, la siguiente parte es la parte de los espacios de estado, lo que nos pide la guía de actividades. Entonces, los espacios de estado es otra forma de representar mi sistema, pero esta vez ya de forma matricial, con unas matrices que tenemos A, B, C y D, que pues ustedes en la webconferencia miraron qué significaba cada una de estas matrices, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esta ecuación, bueno, esta ecuación diferencial, porque solamente tenemos una ecuación diferencial? ¿Cómo hacemos para pasarlo a una forma matricial? Entonces acá lo que nos toca hacer es, lo primero es definir muy bien acá. Voy a hacer un cambio de variables para que no haya confusiones. Entonces acá, según las ecuaciones de espacio de estados, mi entrada de mi sistema está representado por la letra U de t. Entonces acá yo digo que F de 1, que es mi entrada, que es la fuerza 1, lo voy a reemplazar por U de t. Entonces voy a hacer ese cambio. Voy a cambiar la variable F1 por U de t para tener concordancia con estas ecuaciones de acá. Y aparte de eso, me está diciendo que la salida de mi sistema va a estar dada por Y de t. Entonces, lo que yo hago es, acá en este caso, reemplazar X de t por Y de t. Eso para poder trabajar de una forma más sencilla al momento de pasar de esta ecuación diferencial a el espacio de estados. Entonces, ya cuando he definido claramente cuál es mi entrada, que en este caso es U de t, y mi salida, que es Y de t, lo siguiente que tengo que hacer es, acá otro truco matemático es hacer un cambio de variable. Entonces acá es un truco que siempre hay que seguir. Entonces acá voy a decir que x1 de t va a ser igual a y de t. Entonces ahí ya definí que x de 1 de t va a ser igual a mi salida. Y aparte de eso voy a decir que x2 de t va a ser igual a mi salida derivada. Entonces, por concordancia, pues yo voy a obtener que x2 de t, si yo tengo acá y derivada, la derivada de y, pues es como si yo tuviera x1 derivada de t. Es lo mismo, ¿cierto? Que como x1 de t y y de t son iguales, entonces acá yo digo que y' de t es lo mismo que x1 de t. Entonces, x2 de t va a ser igual a x' de t. Lo siguiente
es averiguar la derivada de x2 de t. Entonces, para eso voy a derivar. Entonces, x2 de t me va a dar, la derivada va a ser x' de 2 de t, va a ser igual a a y2' de t. O sea, aquí le saqué la derivada y de t, entonces me queda la segunda derivada. Listo, entonces acá hay que hacer ese truco matemático para poder hacer el despeje. Entonces ahora yo sé que x2 de t me quedó en términos de mi salida, pero yo lo que necesito es que quede en términos de mi entrada y de la variable x, en términos de variable x1 y x2. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Ahora cojo mi ecuación diferencial, la que tenía acá arriba, esta de acá, y lo voy a pasar a una notación, a la misma notación que tengo acá, en el espacio de estados. Entonces digo que u de t va a ser igual a 23, acá esta segunda derivada, pues simplemente lo único que hago es cambiarlo con otra notación. Esta primera derivada lo cambio con esta notación de acá. Y pues y de t es y de t. Ahora lo siguiente es que yo tengo, porque yo tengo que averiguar esta segunda derivada de y. Entonces tengo que despejar. Entonces acá voy a coger y despejar este y2' de t. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues todo esto que está acá sumando, lo voy a pasar al otro lado a restar. Entonces digo que u de t menos 13 y' de t menos 24y de t va a ser igual a 23 y2' de t. Ahora el 23, ¿qué está haciendo? El 23 está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir. Aquí quedaría un 23avo, aquí quedaría menos 13 23avos, y aquí quedaría menos 24 23avos. Y ya acá ya obtuve mi y2' de t que necesito colocar acá. Entonces eso es lo que yo hago acá. Y2' de t es todo esto acá y lo voy a reemplazar en este x2 de t, que es lo que hago acá precisamente. Entonces este y2' de t lo voy a pasar acá. Me quedaría un 23avo de u de t menos 13 23avos de x2 de t menos 24 23avos de x1 de t. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto tiene muchísima relación con mis ecuaciones de estados, de espacio de estados. Entonces, acá ya tendría mi primera ecuación. Mi primera ecuación sería x1 de t es igual a... Ah, no, acá. Mi primera ecuación sería x2 de t va a ser igual a x' de t. O al contrario, puedo decir que x' de t es igual a x2 de t. Entonces tengo mi primera ecuación acá. X' 1 de t va a ser igual a x2 de t. Entonces acá tengo la primera ecuación acá, x1 de t. X' de t, diré que pena, x' de 1 de t va a ser igual a x2 de t. Y tengo acá también mi segunda ecuación, que es x' de 2 de t va a ser igual a todo esto de acá. Entonces ya tengo mis dos ecuaciones de espacio de estados. Ahora lo único que tengo que hacer es pasarlas a una forma matricial. Y pues ya pasarlas a la forma matricial ya es más sencillo. Entonces acá, según las ecuaciones que tengo acá,
esta es una matriz, entonces es un vector. En este caso tengo x1 de t, x1' de t y x2' de t. Entonces, esto es un vector, ¿no? Y acá tengo una matriz. Esta matriz la multiplico por un vector o, bueno, otra matriz. Esta matriz es de 2 por 2 y esta matriz es de, de 2 por 1, dos filas por una columna. Bueno, entonces acá x1 de t es igual a x2 de t. Entonces ya sabemos que este multiplicado por este más este multiplicado por este, ¿cuánto me daría? Si yo hago el ejercicio, 0 por x1 de t me va a dar 0, ¿cierto? Más 1 multiplicado por x2 de t, ¿cuánto me da? Me daría x2 de t. O sea, acá yo estaría diciendo que x1' de t sería igual a x2 de t si hago esta operación matemática con matrices. Más 0 por u de t, ¿cuánto me daría? 0. O sea, quiere decir que acá no está acompañado de la entrada. Aquí es como si yo dijera más 0 u de t. ¿Es claro esta parte de acá? ¿Me pueden confirmar? Es un poquito enredado, pero estoy tratando de explicarlo pues, lo más lento posible, lo más preciso posible que puedo. Bueno, lo siguiente. Acá tengo x2' de t. Va a ser igual a esto, menos 24/23 menos 13/23. En este caso, menos 24/23 es x1 y menos 13/23 va a corresponder a x2, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, menos 24/23 multiplicado por x1, ¿cierto? Más, quedaría menos 23/23 multiplicados por x2 de t. Entonces, más con menos, pues me va a dar menos. Entonces me queda acá. Menos 13/23 x2 de t. Más acá, esta parte de acá, un 23. Un 23 multiplicado por la entrada. Y listo. Ahí ya tendría esta ecuación de estados, la representada de forma matricial. Es la primera que tenemos acá, que es esta de acá. Ahora lo único que nos faltaría es encontrar la ecuación de salida. La ecuación de salida ya la tenemos acá. La salida es y de t. Y de t va a ser igual a x1 de t. Entonces, bueno, la salida, la ecuación de salida va a ser igual a y de t va a ser igual a x1 de t. Entonces, la representación matricial de la ecuación de salida, pues me tiene que quedar de esta misma forma. O sea, quiere decir que y tiene que darme un solo valor. Entonces, si yo digo 1 por x1 de t, pues me va a dar x1 de t más 0 por x2 de t y 0 por x2, pues me va a dar 0. Entonces, el único valor que me quedaría sería x1 de t. Y ahí ya quedaría representada mi ecuación de salida de forma matricial. ¿Hasta ahí alguna duda?
Bueno, entonces ese primer ejercicio es simplemente hacer esto mismo que les coloqué acá, pero cambiando los valores. Entonces, yo creo que ahí ya les queda más fácil desarrollarlo, ¿no? Pues yo creo que no van a tener inconvenientes con este primer ejercicio para el desarrollo. De pronto la parte donde más problemas tenían era esta parte de acá, la parte de espacio de estados. Pero es simplemente seguir el procedimiento matemático para pasar de la ecuación diferencial a la ecuación de estados. Bueno, siguiente ejercicio, lo vamos a desarrollar parcialmente, ¿no? Y pues es seguir exactamente lo mismo lo que ya hicieron en la webconferencia y, y lo que acabo de explicar acá, ¿no? O sea, es exactamente aplicar las mismas reglas acá que les acabo de mencionar, pero para este circuito. Y este circuito es muy parecido al que explicó la ingeniera en la webconferencia. Entonces acá, en este caso, ¿cuántas mallas tenemos? Tenemos esta malla de acá, malla 1, y tenemos esta malla 2. ¿Cuántos nodos tenemos? Acá tenemos este nodo de acá. Entonces acá, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta? Que por este nodo pasa una corriente que se puede llamar corriente de la resistencia 1, ¿no? Y acá se va a dividir en dos corrientes, que va a ser la corriente que pasa por acá, ¿cierto? Que la podríamos llamar corriente del condensador 2 o corriente de la resistencia 2, porque es la misma corriente que pasa. Para el condensador 2, la corriente que pasa es la misma que va a pasar por la resistencia 2. Y aquí va a bajar otra corriente que va a ser la corriente del condensador 1. Entonces ya sabemos eh, que la corriente que pasa por un condensador lo podemos expresar de forma de derivada, ¿no? Entonces, pues la fórmula ustedes, bueno, acá en las diapositivas que dejó la ingeniera, ahí están las fórmulas. Bueno, acá está. Entonces, ¿cómo es la corriente que pasa por el condensador? Pues va a ser la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. En este caso, pues no tenemos inductores, así que en este caso, pues vamos a utilizar esta ecuación de acá y pues también vamos a utilizar la de la ley de Ohm, ¿no? Eh, el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia por la corriente. Solamente sería utilizar estas dos ecuaciones. Como no tenemos inductores, bueno, entonces acá es tener en cuenta eso, sacar la primera malla. Entonces la primera malla, ¿cómo va a ser? Este voltaje 1, acá tenemos tierra, entonces este primer voltaje lo vamos a poner positivo, ¿cierto?
menos el voltaje en la resistencia 1 menos el voltaje en el capacitor 1. Esto va a ser igual a 0. Ahora, sabemos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente de la resistencia 1 por la resistencia 1, ¿cierto? Pero sabemos que la corriente 1, acá, la corriente 1 se puede dividir en dos corrientes, que es la corriente que pasa por el condensador 2 más la corriente que pasa por el condensador 1. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer es despejar esta corriente que pasa por la resistencia 1, sería, en lugar de poner corriente de resistencia 1, colocamos corriente del condensador 1 más corriente del condensador 2. Y nosotros conocemos esas ecuaciones ya por lo que tenemos acá, ¿no? Una corriente que pasa, pues la corriente que pasa por un condensador va a ser igual a esta ecuación de acá, la ecuación de la capacitancia por la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo. Listo, eso sería en cuanto a la malla 1. En cuanto a la malla 2, entonces tenemos que este capacitor está a tierra, porque este no es este mismo de acá. Este capacitor está a tierra. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? La ecuación sería el voltaje del capacitor 1 menos el voltaje del capacitor 2 menos el voltaje de la resistencia 2. Y lo mismo, entonces, acá, ¿cuál es la corriente que pasa por el capacitor 1? Eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, acá tendré que pena, tengo el voltaje del capacitor 1, ¿cierto? Tengo el voltaje del capacitor 2. Aquí me tocaría hallar el voltaje en la resistencia 2. Entonces, el voltaje en la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? A I y por R, o sea, la corriente en la resistencia 2 por la resistencia 2. Pero ya habíamos dicho que la corriente que pasa por la resistencia 2 es la misma corriente que pasa por el capacitor 2, ¿cierto? Entonces, reemplazo esa corriente de la resistencia 2 por la corriente del capacitor 2. Y después de que tengo la corriente del capacitor 2, lo único que tengo que hacer es reemplazar por esta ecuación de acá, capacitancia por la derivada del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo, derivado con respecto a, bueno, derivado con respecto al tiempo. Y de esa forma, pues yo hallaría las dos ecuaciones de malla. Y por último, pues esta me va a dar una ecuación diferencial, ¿cierto? Que va a ser la del capacitor 1. Acá me va a dar despejo, entonces después despejo la derivada del voltaje del capacitor 1 con respecto al tiempo, lo despejo. Y acá me daría la otra ecuación diferencial, pero esta sería con respecto al capacitor 2. Entonces, sería la derivada del capacitor, del voltaje del capacitor 2 con respecto al tiempo, ¿no? ¿Alguna duda en cuanto a
este ejercicio de lo que les acabo de decir es simplemente desarrollar eso que les acabo de decir y aplicar el mismo procedimiento, ¿no? ¿O acá hay algún tipo de duda en cuanto a cómo pueden abordar este ejercicio? No, por el momento no, profe. Solo sería un Pues poquito voy las a acciones. dejar ¿cómo? Profe, solo un poquito es en las ecuaciones cuando hablas lo del capacitor, que es donde para uno llegar a la diferencial, que es donde un poquito como de confusión. Sí, pero si usted se da cuenta, es simplemente hacer despejes. Es que pues este primer ejercicio se los expliqué completico, porque yo sé que pues sobre todo tenían problemas acá en la ecuación de estado, ¿cierto? Es un poquito confuso ahí, es un poco, ahí es donde más problemas han tenido. Acá, en cuanto al circuito, pues es aplicar esto mismo que vimos atrás, es combinar lo que les acabo de decir en el CIPAS y combinar lo que ya les explicaron en la webconferencia. Entonces, es mirar el CIPAS y mirar la webconferencia y tratar de resolverlo, hacer el desarrollo matemático de ustedes. Porque pues sí, intenten no hacer ustedes, y si llegan a tener algún problema, pues ya me pueden consultar, ya sea en el foro o vía Skype, o podríamos hacer un segundo CIPAS, ya para abordar específicamente las dudas de este segundo ejercicio. Pero entonces, bueno, entonces acá en este segundo ejercicio es seguir esa webconferencia. Entonces, ahí la ingeniera pues explicaba bien cómo era que se hacía para pasar de estas dos ecuaciones a la transformada de Laplace. Entonces, lo primero que yo hago es, cuando voy a pasar a la transformada de Laplace, es coger esas dos ecuaciones, hacer la transformada de Laplace de esas dos ecuaciones y luego reemplazar una ecuación con respecto a la otra. Entonces, por ejemplo, en una voy a tener que no necesito el voltaje en el capacitor 1. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, coger y despejar una de las ecuaciones, pero eso es una vez que yo haya hecho la transformada de Laplace, ¿no? O sea, no cuando la tengo en ecuaciones diferencial, sino cuando la tengo en la transformada de Laplace. Cuando la tengo en la transformada de Laplace, voy a despejar ese voltaje 1, voltaje en el capacitor 1 con respecto a ese, lo voy a despejar y lo voy a colocar dentro de mi otra ecuación, ¿no? Para que solamente me quede en mi ecuación en términos del voltaje en el capacitor 2, que es mi salida, con respecto al voltaje 1, que es mi entrada, para poder hallar la función de transferencia. Y pues la ecuación de estados, ya ustedes, pues, en la webconferencia, yo vi que la ingeniera explicó muy bien cómo hacer para pasar de esas ecuaciones que tenemos, esas ecuaciones diferenciales, esas dos ecuaciones que tenemos, cómo pasarlas a la forma matricial. Entonces es como echarle un poquito de lápiz, lo que les acabo de decir. Si tienen dudas, inquietudes, entonces me pueden consultar en el foro. Yo voy a estar pendiente del foro. Me pueden consultar por Skype. Tratar de consultarme, si me
van a consultar, no escribirme al grupo porque a veces escriben mucho, entonces casi no lo reviso, entonces más bien me escriben a mi Sky interno, al interno, y yo les con mucho gusto les respondo si tienen dudas. Y lo otro es que pues podríamos cuadrar otro CIPAS ya para abordar este segundo problema. Si llegan a tener algún un problema que, pues, que no pudieron solucionar o que se les complicó mucho. Pero ya con lo que les acabo de decir, pues ya tendrían hecho, yo diría que un 90% de este segundo ejercicio, ¿no? Es tener en cuenta, lo que les acabo de decir de las corrientes, sobre todo, ¿no? No sé si habrá alguna otra duda o inquietud. Por el momento no, profe. Listo. Voy a ver si, bueno, la entrega, miremos acá el cronograma. Bueno, quedan 12 días para terminar el desarrollo de la actividad. Tenemos hasta el 24 de octubre. Estamos a 11. Ustedes entregan la actividad más o menos para esta fecha. Podríamos estar haciendo otros CIPAS para el sábado o para dentro de 8 días. No sé cómo les quedaría más fácil, si hacerlo el sábado o dentro de 8 días. No, me parece que para dentro de 8 días sería bueno, profesor. Sí, para dentro de 8 días, listo. quedamos para 3 semanas. Profe, una pregunta, ¿estos CIPAS no quedan grabados? Sí, ahí, y si se dieron cuenta al principio al principio del CIPAS, pues empecé a grabar. Acá hice detener grabaciones, por lo tanto está grabando. Pues tuve problemas, pues, paradójicamente con mi operador de internet. Me tocó con los datos del celular, pero bueno, ahí lo importante fue que se pudo dar el CIPAS. ¿Alguna otra duda adicional? No, señor. Listo. Entonces, agradecerles su participación. Pues estaban solicitando mucho este CIPAS, pero pues solamente veo que hay 3 personas de mis grupos conectados. Voy a compartirles la grabación de este CIPAS en los foros y voy a programar de una vez para dentro de 8 días el siguiente CIPAS a esta misma hora. ¿Les parece? Sí, señor. Sí, profe, está bien. Bueno, listo. Entonces estaría programando el siguiente CIPAS para dentro de 8 días a esta misma hora y esa información se las estaría compartiendo en los foros. Entonces, pues agradecerles su participación y desearles una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, tutor. Feliz noche.